Entre adoradores, aquí estamos. Bienvenidos a una nueva entrega, la continuación de esta poderosa entrevista con nuestro hermano Jonathan Ventura. Nuevamente saluda a toda la audiencia. Dios le bendiga a todos, que la paz de Dios sea con ustedes. Esperamos que a través de esta palabra sean bendecidos de una manera especial. Amén, amén. En esta parte de la entrevista vamos a adentrarnos un poco más en el ámbito profético. Yo sé que hay muchos como que, ay, van a hablar de profecía, porque tú sabes que hay muchas personas que les encanta y les apasiona este tema. Entonces, la primera pregunta, Jonathan, es, ¿cuál fue la primera vez que Dios te habló y cómo tú supiste que no fueron cosas tuyas ni una voz como interna de tu carne, sino que fue el Espíritu Santo quien habló contigo? La primera vez que Dios trató conmigo fue cuando me llamó. Estaba en una encrucijada, estaba en un momento difícil, donde estaba siendo perseguido por mis enemigos. Y el Espíritu Santo me dijo, sal de aquí. Estaba en un lugar donde tenía que salir porque si no me iban a matar. Y el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo, sal de aquí. Y salí del lugar. Realmente esa fue la primera vez que Dios me habló y Dios me mostró a través de una visión donde yo estaba orando por muchas personas, estaba predicándole a muchas personas encima de una tarima y la voz del cielo vino sobre mí y me dijo, si tú no vienes por amor, vas a venir por dolor. Así fue como Dios me llamó y nada, tuve que venir por amor, por eso estamos aquí. Esa fue la primera vez que Dios me habló e inmediatamente entendí el llamado de Dios para mi vida. Entendí de que Dios me llamaba para predicar su palabra. Y tú sabes que el amor de Dios es algo maravilloso y hay mucha gente que dice, pero Dios es amor, ¿cómo Dios me va a hacer un llamado así de que mira, tienes que arrepentirte porque puede pasar? O sea, claro, es que el Señor ve más allá, claro, y Él ve el futuro y Él sabe que si no le aceptamos, si no entramos en ese plan profético que Él tiene para nosotros, podemos caer en el plan que el enemigo ya diseñó para un tiempo futuro. La voz de Dios siempre será esencial para un cristiano. El cristiano que no escucha la voz de Dios, el cristiano que no se preocupa por escuchar la voz de Dios, lamentablemente está lejos de la fuente. Siempre que alguien quiere escuchar la voz de Dios, necesita acercarse. Siempre que alguien va a escuchar o escuchó la voz de Dios, cuando tú investigas su historial, estaba conectado con Dios. Estaba en su habitación orando, estaba ayunando, estaba haciendo cosas sobrenaturales, estaba leyendo la Biblia, estaba clamando al Señor y así fue como escuchó la voz de Dios. Es que para escuchar la voz de Dios hay que estar en el terreno donde Dios habita. Amén. Y donde Dios habita es en la intimidad. Dice la Biblia, ora a tu Padre que esté en secreto y el que esté en los secretos te recompensará en público. Y en los ámbitos proféticos, lo esencial es la oración. Amén. Claro, el profeta que no ora, el diablo lo devora. El profeta que no ora no es profeta. Para una persona ser profeta de verdad, tiene que mantener esa vida de oración, porque el profeta es la voz de Dios en la tierra. O sea, el profeta es el que trae la palabra de Dios revelada para que el pueblo sea direccionado de parte de Dios. Amén. Entonces, si una persona no está en ese terreno, como tú dices, y no está conectado, entonces está vulnerable a que al mezclarse tanto y dejar de orar, llega un momento en el que se pone muy débil en la carne y comienza a consumir cosas que son contra. Por ejemplo, la pornografía, ver cosas que no debe ver, escuchar cosas que no debe de escuchar. Y ahí entonces le da legalidad al enemigo. Claro. Y entonces entra el enemigo a hablarle. Porque el enemigo también susurra como esa serpiente, claro, ¿verdad? Entonces, esas personas que escuchan la voz del enemigo que le dicen, mata a tu esposa, sí, mata a tu hijo. Eso es porque no han sido alimentados por la voz de Dios. Porque ellos no se han dedicado a escuchar la voz de Dios. El que no es llenado del Espíritu Santo es persuadido por las ministraciones de las tinieblas. El enemigo empieza a ministrarle, mátate, lo entra en depresión. Por eso hay muchos cristianos, gente que han aceptado a Cristo, que aún aceptando a Cristo, tú ves que son atacados por espíritu de depresión, son llevados a un terreno de ansiedad. Y tú te preguntarás por qué. Fueron personas que nunca entendieron de que para vivir una vida
como Cristo le demanda, tienen que estar conectados. No entendieron de que tienen que estar siempre conectados, de que tienen que estar siempre orando, siempre llenarse y nutrirse de la palabra de Dios. Claro, llenarse y nutrirse de la palabra de Dios, porque es el alimento del creyente. Dice la Biblia, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que consumir palabra de Dios para que esa palabra de Dios en nuestra vida se haga evidente y nuestra vida sea guiada conforme a lo que Dios dice. Amén. Claro que sí. Amén. Personas que están escuchando la voz del enemigo, personas que el enemigo le está diciendo, tú eres un fracasado, es que tú no tienes que seguir estudiando porque en tu familia nadie es profesional. No, es que tu abuela murió de cáncer, te va a pasar lo mismo. No, es que tú no eres aceptado, muérete, mátate, tú no eres importante, ¿qué tú haces vivo? Todo te sale mal. Escuchen cómo el enemigo viene en contra del plan de Dios para tu vida. Entonces yo necesito que en este momento tú le hables de parte de Dios a esa gente que esté escuchando voces de que tome un cuchillo ¿verdad? y mate a otra persona. Esas personas que dicen, oye, vete de tu casa, no tienes que soportar a esos viejos, a tu papá y tu mamá, están desfasados, vete de ahí, abandónalos, tírate a la calle. ¿Eso es el enemigo hablándole? Una de las mayores guerras que pasa el creyente son las guerras mentales. La mente es el campo de batalla. Por lo tanto, dice la Biblia que nos renovemos y seamos guiados a la mente de Cristo. O sea, que la mente de Cristo sea manifiesta en nuestra vida. Y para nosotros mantener la mente de Cristo, a pesar de las ministraciones, porque aunque tú seas cristiano y te has metido, siempre llegan esas ministraciones, pero cuando tú estás fortalecido por el Espíritu Santo y tú estás lleno de la palabra y tú conoces la Biblia y tú lees tu versículo diario, entonces tú contrarrestas estos pensamientos negativos de las tinieblas con pensamientos bíblicos. Alabanza al Cordero de Dios. Cuando el enemigo te diga, no, que Dios no está contigo, que mira, te dejo solo. No, viene esa palabra de parte de Dios y te dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Alabanza al Cordero. No, que ya no tengo fuerza, que ya no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese pensamiento negativo tiene que ser sustituido por un pensamiento positivo de parte de Dios. Por lo tanto, esta es la manera donde el Espíritu Santo quiere tratar contigo. Esta es la forma como el Espíritu Santo quiere renovar tu mente, tus pensamientos, tus actitudes. ¿Cómo? Tú llenándote del Espíritu, tú adorando al Padre, tú haciendo tu culto devocional, despertándote de madrugada. Esa es la manera donde tú vas a mantener ese ambiente. El cristiano tiene que mantener ese ambiente, porque una pequeña administración a la que tú le abras la puerta es un peligro muy fuerte para tu vida física y para tu vida espiritual. Conocemos de personas que poco a poco han sido ministrados y han sido sosagados. Y una vez más son ministrados y le van abriendo la puerta, no hacen nada, solamente son ministrados, no oran, no ayunan ni nada. Terminan descarriados. Otros terminan hasta ahorcándose, porque el enemigo le hizo entenderle que ellos no servían para nada. ¿Y qué pasa con una persona que se quita la vida así? Tú sabes que inmediatamente se pierde. Realmente se pierde una persona que se quita la vida, directamente se pierde. ¿Por qué? Porque fue una persona que no se dejó guiar por el Espíritu Santo, sino que se dejó engañar del diablo. Entonces, para eso es que la conexión con Dios es crucial en todo creyente, para no dejarse engañar del diablo. Porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pastores que han dejado la iglesia, pastores que se han ahorcado, creyentes que se han quitado la vida, y uno se pregunta, pero ¿por qué razón está pasando esto en el pueblo cristiano? El pueblo cristiano ha perdido, gran parte del pueblo cristiano ha perdido la visión y la conexión con Dios. Y esto ha hecho que lamentablemente sean arrastrados por esta corriente. No estoy en contra de la psicología. Yo creo que se puede utilizar como una buena herramienta, es verdad, y ayuda, pero tu solución, más que un psicólogo, es el poder libertador del Espíritu Santo. Si estás en esa condición, ahí donde estás, póstrate y dile al Señor, mira, yo no puedo. Y confiesa la situación que te está atacando. Yo no quiero vivir, Padre,
perdóname porque estoy teniendo estos pensamientos de quitarme la vida. Gloria a Dios. Y comienza ahí a orarle al Padre, y el Padre ahí impondrá sus manos sobre ti en tu hombro derecho y te va a decir: hijo mío, yo te ayudo, yo te levanto. Gloria a Oh, Dios. no hay nada imposible para mí. Esta leve tribulación momentánea va a producir un eterno peso de gloria, y los planes que yo tengo para ti son grandes, son buenos, y va a tener un buen final. Así que si tienes pensado o en tu mente han llegado esos ataques, como decía Jonathan, tú te vas a levantar y lo vas a sustituir con una palabra de que sí, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo soy hijo de salvación. Óyeme, ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Y comienza a debatir con la palabra de Dios. Aleluya. Esos embates que el enemigo está haciendo en contra de tu vida. Jonathan, ¿en algún momento te ha pasado que tú ves una persona y Dios te habla y tú le das una palabra? Mira a ver si tú te puedes recordar de cuál fue esa primera palabra o esa administración que tú, a través del Espíritu, diste a una persona. Gloria al Señor Jesucristo. Han sido muchas las ocasiones donde Dios me ha ministrado. Por ejemplo, en el 2019 estuve predicando en La Romana, en un culto, y hubo un joven donde Dios me permitió darle una palabra de parte de Dios. Al joven el Señor lo estaba llamando. Yo vi sobre él un espíritu de muerte que lo perseguía. Y el joven pasó, como por salir de mí, pasó, aceptó al Señor. Pero a los par de días andaba igual. A los 5 días me llamó la que hoy es mi esposa, que es de allá de La Romana. ¿Cómo se llama tu esposa? Alejandra. ¿Le quieres mandar un saludito a tu esposa? Alejandra. Muchos saludos para ella. Y ella me llamó a los 5 días. Yo prediqué allá el 1 de diciembre. El día 5, ella me llamó. Ya yo estando aquí en San Cristóbal. Me dijo: Jonathan, el muchacho al que tú le diste la palabra tuvo un accidente en la Padre Abreu. La Padre Abreu es como la 6 de noviembre aquí. Oh, sí. Y tuvo un accidente. Y en ese accidente él andaba con su esposa. Chocó con otro motorista. Su esposa se salvó. El motorista se salvó, pero él no se salvó. Porque a él fue que Dios le dio la palabra. Entonces, si Dios te dio una palabra a ti, en la multitud pueden haber 100, pero si a ti fue que Dios te habló, tú tienes que hacerle caso a eso que Dios te dijo. Tienes que hacerle caso a eso que Dios te habló. Porque es que cuando Dios revela una palabra, dice la Biblia que no menospreciemos la profecía. Y también dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero también dice en Corintios que de todos los dones procuremos profetizar. Alma mía, adora al Señor. ¿Por qué dice que procuremos profetizar? Porque a través de la profecía el pueblo es edificado. Y es necesario, la profecía es necesaria en el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo edificado, el pueblo es guiado. Porque el profeta que porta profecía de parte de Dios es una persona que está conectado con el cielo, y lo que Dios le dice en esa conexión, entonces esa persona lo profetiza en la tierra. Alma mía, adora a Dios. Entonces, por eso es crucial de que el profeta, por las personas que tienen estos dones proféticos, donde Dios les revela, donde Dios les muestra en visiones, es necesario de que mantengan esa profunda conexión con Dios. No hay profeta sin profecía. Wow, no hay profeta sin profecía. Mira, yo me estaba riendo porque tú sabes que ahorita en el break, fuera de cámaras, Eric decía, claro, una pregunta que, bueno, vamos a compartirla con el público que nos está escuchando y viendo. Y él decía, o sea, como que, ¿por qué debe haber profecía si está la palabra de Dios? Si tenemos la palabra de Dios, ¿para qué es necesaria la profecía? Ajá. Mira, la Biblia dice que la palabra de Dios es la profecía más segura. O sea, la profecía más segura es la palabra de Dios. El hecho de que una persona sea profeta no quiere decir de que no tengas errores ni defectos, pero un profeta verdadero es una persona que está conectado con Dios. Es una persona que está conectado con Dios, y cuando habla Dios. Ahora, la persona, como él preguntó ahorita, ¿para qué necesitamos profetas si tenemos la Biblia? Lamentablemente la persona tiene la Biblia, pero no la leen. Entonces Dios le manda a los profetas. Eric, ¿copiaste? Entonces mira, exactamente, esa es la razón. Como la persona tiene la Biblia, no lee la Biblia, entonces Dios le manda un profeta para hablarle de parte de Dios. En un momento yo tuve una experiencia donde
yo venía de predicar de las Romanas. Y cuando vengo de allá de las Romanas, en la guagua, se me siente una joven al lado, pero yo siento un fuego de parte de Dios. Yo siento candela, yo siento la unción. Mira, ahora mismo yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Aleluya. Y cuando venimos en la guagua, yo siento de parte de Dios de que algo va a pasar. Yo siento de que algo se está por manifestar. Yo siento de que Dios quiere que yo predique. Yo siento de que Dios quiere de que yo hable de parte de Dios en esa guagua. Alma mía, adora a Dios. Esas guaguas son de esa guagua grande, no como la ruta de aquí, sino esos bus grandes. Gloria al Señor. Y cuando venimos de camino, ya que la guagua coge la pista, gloria al Señor, el Espíritu Santo viene sobre mí y a la joven que se sienta al lado mío, porque duró mucho rato ese asiento vacío, pero hubo una joven que se sentó ahí al lado mío. Inmediatamente esa joven se sentó al lado mío, el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo, tú tienes palabra de parte de mí para ella. Y cuando yo empecé a profetizarle a la joven de parte de Dios, empecé a hablarle, porque en tu casa hay una maldición generacional y hay algo que el Señor quiere sacar y romper en tu vida. Y en ese momento vino sobre mí el Espíritu Santo tan fuerte que yo empecé a reprenderla. La guagua corriendo, los demonios en medio de esta multitud se le empezaron a manifestar a la muchacha. Y la muchacha empezó a gritar en la guagua, yo siento la gloria de Dios en esta hora. Y los demonios y yo reprendiendo. Y la gente desde los bancos sacaba la cabeza, mirando, viendo qué era lo que estaba pasando. El Espíritu Santo se estaba moviendo en ese momento, gloria al Señor. Y yo normalmente, éticamente, yo siempre que voy a predicar en una guagua o algo, yo siempre le pido permiso al cobrador, al que está manejando, le pido que me den la oportunidad para predicarle la palabra de Dios en ese momento, gloria al Señor. Pero en ese momento el Espíritu Santo me dijo, párate y predica, que yo quiero que tú prediques aquí, gloria al Señor. Inmediatamente me puse de pie, el Espíritu Santo empezó a ministrar esa. Mira, no te estoy diciendo que estaba en un altar de una iglesia ni en una tarima de campaña. Estoy en medio de un autobús, en medio de una guagua donde el Espíritu Santo me dice que predique y yo siento que estoy en una multitud tan grande como que hacía una campaña. Y yo ministraba de parte de Dios, o el Espíritu Santo me daba la palabra y me decía que cánceres de mujeres que estaban ahí sentadas desaparecían, que quites desaparecían de su seno. Algo extraordinario empezó a pasar, porque es que cuando Dios quiere hablarte, Dios te habla como sea. Alabanzas al Cordero. Mira, hay gente, wow, yo siento la gloria de Dios. Hay gente, Lindy, que van a la iglesia todos los días y no reciben palabra de Dios. Y tú me preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto se trata de una conexión profunda con Dios. Ahora, hay personas que no van todos los días a la iglesia, pero Dios, por su soberanía, le place hablarle. Y mira, y posiblemente de esas personas que estaban ahí no iban a la iglesia constantemente, pero Dios decidió hablarle. Pero después de ese día, posiblemente se acercaron. Alguien tiene que adorar a Dios en esta hora. Aleluya. Yo siento la gloria de Dios. Mira, después de ese día tuvieron que acercarse a Dios, porque eso es lo que pasa con el don profético, que el don profético acerca a las personas a Dios. O sea, una persona no tiene ese ánimo, no tiene ese deseo, no ha sentido ese toque del Espíritu, pero cuando tú llegas con una palabra de parte de Dios, esa persona va a entender de que esa palabra de parte de Dios lo impactó más que la que le leyó la taza. Sí. Lo impactó más que aquel que supuestamente le interpreté el sueño. Sí, porque la palabra de Dios te impacta tan fuerte que cambia todos tus sentidos espirituales. Tú empiezas a comprender lo que tú no comprendías y a percibir lo que tú no percibías. Eso hace la palabra de Dios en tu vida. Ay, qué bonito. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Yo siento fuego de parte de Dios. Aleluya. No, y esto aquí está poderoso. Yo siento la gloria de Dios aquí. Mira, Albert también ahorita hizo una pregunta. Y claro, vamos a tomar esa pregunta en serio, porque es muy importante. Él decía, Jonathan, que si es necesario tú tener un vínculo con esa persona o conocer a esa persona a la cual tú le vas a dar una palabra de parte de Dios. O sea, tú tienes que conocer a esa gente. No, porque lo profético no viene por conocimiento. La Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. ¿Cuál es lo perfecto? Lo perfecto es lo que Dios trae directamente para esa persona. No importa qué tipo de persona sea, no importa si tú la conoces o no la conoces. Dios habla de la manera que Él quiera, cuando Él quiere y a quien Él quiera. Entonces,
Cuando Dios quiere hablarle a una persona, esto no se trata de conexiones directas, porque humanamente las personas son seleccionistas y nada más quieren hablarle de parte de Dios a los que están en su grupo, pero esa palabra viene de ellos, Que puede caer en no de adivinación. parte de Dios, exactamente. Entonces, la palabra que viene de parte de Dios, Dios se la da a quien Él quiera. A quien Él quiere y a quien Él sabe que la necesita. Esto no depende de vínculo, de que si tú eres un primo mío, que yo te voy a hablar de parte de Dios, no. Yo sí puedo orar por ti, normalmente, pero el hablar de parte de Dios, eso es un compromiso muy grande. El hablar de parte de Dios, tú estás comprometiendo a Dios, y por eso es que hay muchos engañadores por ahí, que andan diciendo que Dios le dijo cuando Dios no le ha dicho nada. Poniendo a Dios de mentiroso. Poniendo a Dios de mentiroso, y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. No. Todo lo que sale de la boca de Dios es verdad y punto. En Dios no hay sombra de variaciones. Dios no te va a hablar una cosa hoy y te va a hablar una mañana. Dios es Dios por encima de todas las cosas. Por eso hay que, el creyente que recibe palabra de Dios tiene que mantener ese discernimiento. El discernimiento es saber identificar la voz de Dios, la voz del diablo y la voz de tu carne, porque la carne también habla. Y esto es muy profundo. ¿Por qué? Porque la voz de Dios tú la puedes confundir o es muy semejante a la voz de la carne, te puedes confundir. Porque la voz de la carne es donde gravitan los sentimientos y los deseos. Y a veces tú queriendo que Dios te diga algo, hasta piensa que Dios te lo dijo cuando Dios no te ha dicho nada. Wow. Por eso es que, eso es muy profundo. Por eso es que hay que mantener una profunda conexión, porque es que la voz de Dios es muy fina. La voz de Dios es muy fina y tú tienes que estar muy lleno de Dios, muy profundo en la oración. Por eso es que tú ves que ahora hay un lote de profetas, todo el mundo es profeta y a todo el mundo Dios le habla. Como que por moda. Y todo el que quiere profetizar, eso. todo el que quiere profetizar agarra una cámara y da una... Eso no es así. Peligro. Peligro. Necesitas llenarte del Espíritu Santo para hablar verdaderamente de parte de Dios. Esto no es de que a la deriva o un título que tú te ganas o una profesión que tú haces, no. Esto es una conexión directa con el Señor y llamado sobre todas las cosas. Y que se evidencie, porque por ejemplo, vamos a cerrar con esto. Jonathan es muy amigo de nuestra familia. Sí. Y en una ocasión estabas en nuestra casa. Sí. Y yo tengo un bebé de 6 años, se llama Bonito Isaías. momento. Y bueno, había como cierta dudita de, ay Dios mío, ¿cuándo vamos a tener el otro bebé y demás? Y yo recuerdo que cuando tú estabas en la casa, tú oraste por nosotros para despedir el tiempo y demás. Y cuando tú oraste, tú me dijiste que tú me veías embarazada. ¿Te acuerdas? A través de esa profecía fue que vino el profeta Ezequiel. Ezequiel David. Tú dijiste, estás embarazada. Y yo nada más miré a Chuchi, a mi esposo. Dios es bueno. Yo recuerdo que al poco tiempo tú me llamaste y me diste la noticia. Evidencia de que Dios habló. Embarazada, wow. Dios Entonces, es bueno. cuando él me dio la palabra profética, de hecho, ya yo entiendo que ya sí estaba embarazada, pero no lo sabía. Entonces, la evidencia de que Dios habla es la obra manifiesta de lo que su palabra declaró. Amén. Porque no vuelve a él la palabra sin antes haber hecho para lo cual él la envió. Así es. Entonces, para finalizar, Jonathan, yo quiero que por favor tú ores por aquellas personas que quieren que Dios le hable, que están en una situación que necesitan escuchar la voz de Dios, que han oído al brujo, que han escuchado al vecino, que por malas experiencias le está dando malos consejos, pero hoy tú le hablas de parte de Padre, gracias. Mira, hay una generación de adoradores que te sigue, que van a ver este video. Esa generación de adoradores, a pesar de que tienen el don de adoración, también tienen este llamado profético, que cuando adoren, lo profético se va a manifestar. Aleluya. Y van a profetizar, van a hablar de parte de Dios, van a decir lo que Dios habla. Y a través de la adoración van a ministrar de parte de Dios en otra dimensión. Prepárate, porque los espíritus se van a manifestar. Dios te va a usar en liberación. Alma mía, adora al Padre. Por eso prepárate. Espíritu Santo, unge la garganta de esa adoradora, de ese adorador
que va a ver este video en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios del cielo, glorifícate, Dios, de una manera especial. Oro, Señor, por esos guerreros que están ahí, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Dios del cielo. Obra de una manera especial. Dios del cielo, glorifícate. Aviva tu obra, revela, muestra, Dios del cielo. Trae profecía, trae revelación, trae palabra de parte tuya para cada una de esas personas, Dios, para gloria y honra de tu nombre, Dios del cielo. Amén y amén. Dios es bueno, amada. Dios es bueno. Dios es más que bueno. Aleluya. Y seguirá siendo bueno y tú serás Solamente hay que creerle. Tú serás parte de todas esas bondades que nuestro Señor Jesucristo nos demuestra cada día. Ay, gloria Así a que Dios. Dios te bendiga y hasta una próxima entrega. Shalom.